buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Estación Averno. En este viaje tengo el placer de estar una vez más con Monero Hernández y Héctor Alejandro Quintanar. ¿Cómo están? Muy bien, Caro, muy feliz cumpleaños ahora. La gente sí cree que es nuestro cumpleaños porque que sí nos pone. Sí. No, es que todos los mayo. días cumplimos años. Cumplimos Pues años sí. pues, de lo que pasó hace un año, ¿no? Pero no, el real falta mucho. Sí, Todavía. el cumpleaños del día que naciste Ajá. va a ser en mayo. Porque ¿Qué día? ¿De 26. mayo? 26 de mayo. Va a ser como Pedro y el lobo que decimos feliz. Ya Sí, que ya sea nuestro cuando cumpleaños, sea, nadie no va nos van a felicitar. Bueno, pues feliz cumpleaños. Y feliz cumpleaños a todos todos. todas las personas que cumplan años hoy. A lo mejor alguien Un que nos abrazo. está viendo sí es realmente su cumpleaños y está ahí con el pastel. Ojalá no les agüemos el cumpleaños, por lo que vamos a hablar el día de hoy, porque tenemos que seguir hablando pues sobre la derecha, estos nuevos intentos que están haciendo, no solo acá en el nivel nacional frente a la próxima reforma electoral, que todavía hasta el día de hoy no se ha presentado de manera oficial por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también de ciertos personajes que pues han ocupado también algunos medios de comunicación internacionales con esta tendencia injerencista de golpeteo contra la presidenta Claudia Sheinbaum, tanto a la luz, como decimos, de estas reformas como del asunto, pues hacia la ayuda humanitaria hacia Cuba, ¿no? Que ha sido también un tema que no sé cómo lo vean ustedes, pero ha sido utilizado también en estas últimas semanas como un golpeteo hacia el gobierno federal tras este anuncio de Donald Trump. Ya dije Donald Trump. Pero hoy no teníamos. Este anuncio de Donald Trump, pues el amago, ¿no? De imponer aranceles a cualquier país que suministre petróleo a la isla. La mandataria, sin embargo, pues ha referido que en este apoyo solidario, pues ya se enviaron 2 buques con ayuda humanitaria. Y ante esto, pues han salido muchos personajes, en el caso nacional como Ricardo Anaya, que se pone a decir que, pues que debe condicionarse el apoyo de su partido para hacer La ayuda humanitaria. La ayuda pues entonces ya no es humanitaria. Exacto, exacto. Y bueno, pues otros, hoy también nos vimos esta nota de la jornada, importante también, sobre Rosa María Payá, que es integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, viniendo, y la unión también que tiene con Ricardo Salinas Pliego en una de sus universidades, pues en estos eventos abiertamente anticastristas, pero sobre todo pues golpeteando tanto a la isla como a la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, sobre estos elementos exteriores y también todo lo que está ocurriendo al interior de nuestro país, pues vamos a hablar hoy. ¿Cómo ven? Está pesadito, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, porque otro elemento es este bonito desplegado del Frente Amplio Democrático. ¿No? Sí, sí. ¿Se acuerdan en el 2021, Carmen Aristegui y la revista Proceso sacaron un reportaje sobre, diciendo que el programa de Sembrando Vida estaba beneficiando a los hijos del López Obrador por su fábrica de chocolate? Uh-huh. Y uno leía el reportaje y no venía nada que documentara eso. Según la única prueba era que en Tabasco se decidió que iba a ser prioritario en el programa de Sembrando Vida el cacao. El cacao, así es. Y de ahí se brincaron hasta Sembrando Vida. Lo que hace es que está favoreciendo la empresa de los hijos de López Obrador. Incluso uno de los autores del reportaje, en una entrevista con Julio Hernández, dijo que efectivamente que no tenían prueba de eso, pero que el reportaje lo hicieron para abrir el debate. Para abrir la conversación. Entonces, bueno, inauguraron así un bonito nuevo género periodístico que es el reportaje especulativo. Bueno, pues digo esto. Reporteros especuleros. Exacto. Porque este desplegado que salió la semana pasada del nuevo Frente Amplio Democrático inaugura los desplegados especulativos. Así es. Porque se van en contra y se manifiestan en contra de una reforma que no existe todavía. Y ellos, pues de alguna manera, supongo que saben todo lo que viene en esa reforma porque se manifiestan abiertamente contra ella. Con una serie de supuestos argumentos, a cual más de absurdos. Ya hemos hablado de estos personajes, de este grupito, que desde el 88, de hecho, si no es que desde antes, el grupo y después sus descendientes o los nuevos elementos que se han ido incorporando
se creen los guardianes de la democracia, cuando realmente lo que han sido pues es los administradores de lo que ellos mismos llamaron la transición a la democracia. Incluso en el desplegado dicen, sí ha habido una transición a la democracia, y pues sí, claro que la hubo, pero si por ellos fuera, se hubiera mantenido en transición todo el tiempo. Y lo que más bien hicieron fue hacer todo lo posible por tratar de revertir la transición a la democracia, y más bien ellos lo que son están buscando la transición al regreso a la dictadura perfecta que nombró Mario Vargas Llosa en 1990, en este famoso coloquio que organizó Televisa. Que además cuando Vargas Llosa dice lo de la dictadura perfecta, Octavio Paz y Krause inmediatamente reaccionan y dicen, no, eso no lo puedes decir acá. Entonces lo que han hecho estos personajes pues, es tratar de mantener el régimen anterior, tratar de mantener todos los privilegios y sobre todo en el caso de ellos, el privilegio de la opinión pública. Ellos son los únicos que podían influir en la opinión pública. Y eso se ha demostrado en todos los movimientos, entre comillas, que han enarbolado desde en los últimos años, con sus movimientos de tal cosa no se toca, ¿no? El INE no se toca, el Poder Judicial no se toca. Entonces, todas estas cosas que no se tocan, pues claramente reflejan que estos tipos son conservadores, que no quieren que nada cambie, quieren que no se toque, que la Constitución no se toque, que todo se mantenga igual, a menos, claro, que ellos quieran tocarla y cambiarla y hacer lo que quieran con todos estos, con las instituciones y con el INE y con el Poder Judicial y con todo ello. Ellos sí han podido tocarlos y hacer lo que han querido, pero de ninguna manera quieren que nadie más lo toque. Lo que me queda claro es que la derecha, que todos estos personajes o la gran mayoría de ellos están en este espectro político, ya tiene claro que en el corto plazo y tal vez en el mediano plazo no van a volver al poder por medios democráticos, por medio de una elección. Entonces están en todos los carriles posibles que puedan ocupar para tratar de recuperar sus privilegios y para tratar de regresar al poder, tan simple como eso. Creo que esa parte de especular es la clave. Por especuleros, como bien dices. Son los especuleros. Y yo quiero hacer una comparación. No fue cosa menor el sexenio pasado, una especulación que se dijo, por ejemplo, en el discurso de Enrique Krause en 2019, cuando quiso formar el Frente Amplio Antirreeleccionista y que lo encabezara Cuauhtémoc Cárdenas, quien por supuesto lo mandó al diablo y no aceptó tal invitación. O incluso yo leí en Nexos el mes antepasado, me parece, se publicó un artículo de un señor que se llama Alejandro Monsiváis, que presuntamente está documentando que ya vivimos en el autoritarismo, que hubo una regresión antidemocrática, algo así, ¿no? Y en ese artículo él planteaba, se ha dicho que no existió esa regresión porque López Obrador no se religió. Es decir, este discurso, esta especulación llegó incluso a niveles de donde debería haber muchísima seriedad, que es el artículo académico, ¿no? Y que un hombre que viene de la academia, como este señor Monsiváis, retome esa especulación, pues nos habla de que pesan muchísimo más los prejuicios que la evidencia a la hora de hacer ciertos análisis. Porque un académico serio nunca debió haber ni siquiera considerado eso como parte del análisis. Nunca fue una tesis seria la de que López Obrador fuera a reelegirse. Como ya hemos dicho aquí, fue algo que inventó un fanático religioso que se llama Salvador Abascal Carranza en octubre de 2002. Él fue el primero en decir que López Obrador tenía intenciones dictatoriales y reeleccionistas en el Distrito Federal. Sin ninguna base, y les vino de perlas a todos los odiadores de López Obrador, obviamente. Por supuesto. O sea, una alucine que nace de lo más obtuso de la extrema derecha sinarquista mexicana, resulta que después lo retoman los presuntos liberales y académicos. Eso es vergonzoso.
y retomo esta especulación de López Obrador se va a reelegir, porque me parece muy comparable con esta especulación de la reforma electoral nos va a llevar a un retroceso autoritario. No, pero además dicen, no sí. podemos volver al régimen anterior. Donde Ellos Ellos son, por el supuesto, régimen anterior. y no es una falacia ad hominem. No es una falacia ad hominem. Que en ese desplegado del Frente Amplio Democrático firmen personajes como Vicente Fox, que tiene sobre sí, en el mejor de los escenarios, una multa por haber cometido delitos electorales en 2000, que fue Amigos de Fox. En el peor de los escenarios, Vicente Fox se trata de el personaje que ha promovido la peor regresión autoritaria en términos electorales del siglo XXI mexicano, que es el bienio desafuero-fraude 2004 a 2006. Eso no está a discusión. Cuando un sistema político usa su aparato jurídico para encarcelar a un inocente por el hecho simple de que le puede ganar una elección, estamos hablando de una regresión autoritaria sin ningún tipo de matices. Ese fue el momento más peligroso que ha tenido, bueno, más bien fue el momento de mayor agravio a la democracia mexicana en el siglo XXI. Entonces, que nos sigan vendiendo la idea de que la mañanera de López Obrador es el autoritarismo, olvidando estas cosas, es de una gran falta de memoria o de escrúpulos. Firman también gente como Jorge Castañeda, que abiertamente ha hablado de violar el COFIPE, o sea, violar las instituciones electorales para favorecer a una candidata. Lo hizo en 2024 con Xóchitl Gálvez, lo hizo en 2004 cuando dijo esta frase de a López Obrador hay que ganarle por la buena o por la mala. Firma también alguien como La Bastida Ochoa, que es el favorecido por uno de los grandes atracos de la historia de las elecciones, que es el Pemex Gate. Firma Margarita Zavala, que es una mujer que trató de defraudar al IFE, al INE, con firmas falsas para fabricar su partido. Firma alguien como Claudio X González, que ha dicho en 2006, si López Obrador gana, le hacemos un golpe de Estado como Pinochet a Allende. Pero no aclara cuál de los dos Claudio X González es el que firma. Pero no importa. No importa, eso es lo de menos. Entonces, señalar esto no es ningún ad hominem. Esos personajes sí le restan credibilidad al frente y a sus postulados, porque tú no puedes decir que luchas por la democracia y las instituciones de la democracia y las leyes que rigen la competencia electoral si a tu lado están personajes que abiertamente las han violado. Y no es una especulación, es una verdad documentada. Estos personajes recibieron sanciones, incluso algunos de ellos. Y no es como que, recibieron la sanción, entonces seguramente ya se van a comportar bien. No, se trata de personas que te restan credibilidad. Del mismo modo que si hay una marcha en favor de la infancia y la encabeza Marcial Maciel y no tiene ninguna credibilidad, lo mismo ocurre con estos personajes. Pero a mí me parece más grave algo. Digo, esto es muy severo y esto sí es un golpe muy fuerte a que esta misma gente se da permitiendo en su seno a estos impresentables. Pero a mí me preocupa más, este grupo ya se hizo costumbre, sistemáticamente, desde 2018 a la fecha, defienden una versión incompleta de la historia de la transición democrática en México. Se enfocan demasiado en la construcción de las leyes electorales y las instituciones electorales, que son muy importantes, sí, pero hay algo que ellos han dejado de lado, y es el cumplimiento efectivo en el terreno de esas leyes e instituciones que defienden. Los problemas de la democracia están allá abajo, no están allá arriba. Esa parte se las concedemos. Está bien, les parece que es muy bonito y muy maravilloso y muy heroico lo que se ha hecho en cuanto a construcción de instituciones electorales y leyes electorales en México, lo concedemos, porque también ahí participaron actores desde la izquierda, incluso ahí participó el obradorismo, ahí participó Claudia Sheinbaum, en fin, se los concedemos. El problema no está ahí, el problema está en cómo esas leyes se han aplicado en el terreno, y es ahí donde están los grandes problemas. Y es una historia que estos personajes han omitido. Si la consideraran, no llegarían tan fácil a la conclusión de la que parten, que es
de 1997 a 2018 vivimos en un pluralismo. Eso no es cierto. Si revisas cómo se violaron estas leyes en el terreno, por razones deliberadas o no, siempre hubo un actor que fue excluido, a la mala. Y eso es algo que estos personajes no consideran. Y pues entonces su visión queda bastante chata, es una visión excluyente del pluralismo mexicano, que desde luego cualquier cosa que se defienda con esta versión incompleta de la historia, pues desde luego que va a ser un diagnóstico fallido. Con esto cierro, puedo extender mis argumentos en la siguiente participación. Su situación ideal es el Pacto por México. Así es. Así es. Un pacto nada más entre PRI, PAN y PRD. Eso y la única fuerza política que se opuso al Pacto por México pues fue el obradorismo. Así es. Y eso es precisamente lo que temen. Y además, nomás un datito muy breve para decir que también incluso en eso son hipócritas. Porque eso lo toman como un gran gesto de pluralismo. Vean cómo los tres partidos se ponen de acuerdo. Jesús Zambrano del PRD firmó eso, y él como dirigente de partido estaba obligado a consultar a las bases perredistas si se firmaba o no ese pacto, porque cuando lo firmó todavía estaba en impugnación la elección presidencial de 2012. En lugar de defender a su candidato como estatutariamente estaba obligado, prefirió ir a darle respaldo al candidato que su propio partido había impugnado. Y entonces, si iba a hacer una acción así, estatutariamente tenía que consultarlo con las bases del perredismo, cosa que no hizo. Es decir, se saltó los estatutos internos de la democracia interna del PRD para hacer eso. ¿Por qué eso no lo consideran? ¿Por qué no dicen, oye, Zambrano, si vas a participar acá, primero cumple las leyes electorales de tu partido? No, o sea, es una gran hipocresía, es una vulgaridad por todos lados, pero bueno. Yo más allá de la hipocresía, no sé si tengan una cuestión como patológica de la seguro. Sistemática mentira, ¿no? O sea, por ejemplo, como el decirse apartidistas. O sea, ¿por qué? Porque precisamente estas figuras de ya el extinto PRD, del PRI, del PAN, pues aparecen en estas primeras líneas, ¿no? Creo que también Ricardo Rafael, por ejemplo, que fue sumado a este desplegado, negó que siquiera él se haya así suscrito. Entonces es como esta manera patológica de mentir. Yo no sé en qué resida como su esperanza o su propósito, pues, ¿no? O sea, como ser escuchados como entre ellos mismos, quizá en los propios medios de comunicación que tienen las mismas afinidades, porque yo creo que también desde que surgió y hasta la respuesta que la presidenta Claudia Sheinbaum da, ¿no? O sea, ya no parece muy preocupada, es más como de burla, porque sí. Además en estos esfuerzos que se parecen mucho, porque además son los mismos colores, las palabras que utilizan también sobre democracia, salvemos, sí por México también como fue la antigua también organización, es ya un reciclaje tan sistemático y patético que ya no tiene como ninguna fuerza, ¿no? Y estos personajes también que conocemos, pues no gozan como de ningún tipo de credibilidad. Pero a mí me gustaría detenerme por lo menos en dos de ellos, que por pensar que, pues si, no creo que tal vez como que avance, digamos, en este frente, pero sí que en el caso de uno en específico, que es parte de Somos México, que están ahí como en esa lucha de conformarse como un partido político, porque además varios de estos personajes que firman este frente sí están, por otro lado, buscando consolidarse como partido político. Quién sabe si tengan alguna relevancia realmente en las urnas, pero están haciendo ese esfuerzo. Y porque también, es revivir al PRD, básicamente, ¿no? Y pues, a lo peor del PRD. Exacto. Ajá, a lo que quedó del PRD. Y yo creo lo preocupante entre todo es con posturas, pues sí, peligrosas, ¿no? En algunos casos, como en el caso de Somos México, aunque intentan ahí como maquillarlo un poco, pero pues sí, de derecha, ultraderecha, y otros intentos también de abiertamente antiderechos de las mujeres, anticomunidad LGBT, etcétera. Y por el riesgo también, o sea, probablemente más allá de que logren o no consolidarse o que eventualmente consigan votos, porque hay un presupuesto que se deriva para este tipo de esfuerzos ciudadanos y ahí está involucrado también el presupuesto de las y los mexicanos, ¿no? Bueno, yo me quisiera detener rápidamente en dos de estos personajes.
Una de ellas, que es parte de es el primer nombre con el que empieza el desplegado y quien también está en este esfuerzo de Somos Méxicos, es Adina Chelminsky, quien es una abierta sionista, ¿no? Y entonces ha sido incluso expulsada de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por grupos activistas, ¿no? Que han denunciado el que públicamente esta señora se pone desde varios medios de comunicación, su propio blog y donde le entrevistan, pues a no solamente negar el genocidio, que no es una opinión, está perfectamente documentado y avalado por organismos internacionales de que es en efecto un genocidio, sino también a ponerse a cuestionar sobre, en términos algo así como de quién es la culpa, ¿no? De Israel o de Palestina, y este discurso, y es una de las, eso encabeza, bueno, por el orden alfabético, encabeza este desplegado, pero está muy activa también en esta parte, ¿no? Que ella es vocera de Somos México, ¿verdad? Ajá. Creo que también ahí estará circulando alguna fotografía de ella. Igual que Denise Dresser ahí atrás. Denise Dresser también es una de estas firmantes. Y a mí me gustaría detenerme elijo también a Jacobo Molina, porque hay otros, igual como Lorenzo Córdoba, pues esto, ¿no? Que ya estuvieron en el instituto, entonces antes IFE, y que para mí el posicionamiento que tienen este tipo de ex dirigentes de este instituto deja también mucho que ver con el papel que tendrá en esta reforma político-electoral que viene, que hemos discutido también aquí, ¿no? Cómo van a ser estas cuestiones de bajar el presupuesto y hacia dónde se dirige esto. Y yo creo que sí es importante recordar pues todo este periodo de Jacobo Molina, que ingresó que estuvo muchísimo tiempo en el IFE antes, luego en el INE, de estos posicionamientos también que tuvo en este instituto de la burocracia dorada, ¿no? En algunos datos que hemos acá también contrastado. ¿Traes el datito feo? Vamos a meterlo aquí en el datito feo, porque sí está un datito muy feo. De acuerdo con... Anuncia la sección, yo quiero ver el datito. No. Vamos al datito feo. En el caso de esta burocracia dorada del INE con Edmundo Jacobo, de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 2022 Molina percibió un sueldo mensual neto de 166,836.50 pesos. Esto era superior a lo que cobraba el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que ascendía a 121,148 mensuales. Esto también fue posible gracias a los recursos legales que él y otros funcionarios también del INE interpusieron contra la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Entonces, pues toda su militancia y la actividad que han hecho es precisamente para seguir continuando con esta burocracia dorada, ¿no? Pero además, Jacobo Molina recibía un seguro de separación individualizado por 25,709.33 pesos y una compensación garantizada de 141,034.50 pesos. En su última declaración patrimonial, de acuerdo con esta información, reportó ingresos adicionales por 239,253 pesos anuales por actividad financiera y enajenación de bienes. Hay que recordar también que fue de las voces más críticas contra la reforma al Poder Judicial, también contra la revocación del mandato. O sea, han estado como y que más hicieron una tranza, él y Lorenzo Córdoba, con el cambio de nombre de IFE, del instituto, ¿no? Para quedarse más tiempo que les permitía el espíritu de la ley. Exacto. Entonces, es también un tema muy importante, cómo permanecieron ahí lustros sin que debieran haberlo hecho. Claro, y hablando también de Lorenzo Córdoba, pues es muy conocido esta llamada que sostienen, ¿no? Ambos, donde Lorenzo Córdoba se burla de la manera de hablar de los pueblos originarios. Aquí también le dimos seguimiento a cómo, pues, la SEP pone esto como un ejemplo de lo que es de racismo. Acá, pues, Lorenzo Córdoba se enoja muchísimo, busca ampararse y al final quitan esta conversación que tuvo precisamente con Edmundo Jacobo. Entonces, pues sí, por supuesto que además de esta ampliación grotesca de esta élite dorada que gozaba y que sigue gozando el INE, ¿no? O sea, lo veíamos también en una sesión anterior de los altos sueldos que todavía tienen los consejeros, pero esta expresión que nos deja ver
o sea, parece como muy evidente, pero creo que sí vale la pena, como siempre, recalcar sobre estos personajes para demostrar de todas las maneras posibles en que una genuina preocupación por la democracia, porque es a quienes detestan, pues, ¿no? O sea, no solo con este grotesco, ahora ya inconstitucional nivel de salario que percibían, sino con sus demostraciones de menosprecio, ¿no?, al pueblo mexicano, en este caso también muy evidenciado por esta cuestión de la burla que hacen a la manera de hablar de los pueblos originarios, que pues eso que dicen hoy defender sobre la democracia y sobre el pueblo, pues es algo que siempre han despreciado sistemáticamente, abiertamente, ¿no? Y en el caso, pues yo me parece sí preocupante, ya para concluir, pues de estos personajes abiertamente sionistas y que no ocultan y que son también abrazados por este tipo de personajes, ¿no? O sea que había que pensar que cambiaran el nombre de su nuevo membrete. En lugar de Frente Amplio Demócrata, podría ser Frente Amplio Hipócrita, Frente Amplio Deshonesto, Frente Amplio, ¿qué otra cosa podría ser? O sea, este es desplegado sí de la hipocresía y de la deshonestidad y de la antidemocracia, porque lo que realmente están defendiendo... Sí, frente de la ausente democracia, una cosa así. Eso podría ser, y así mantienen las siglas. Sí, sí. Oigan, vamos a una pausa muy breve y nos vamos al transbordo. Ok. Y con una invitada muy especial. No se vayan, ahorita regresamos. Ya estamos de vuelta en Estación Averno y pues nos encontramos en nuestro transbordo. Hoy tenemos una invitada muy especial que es la maestra Alejandra Tello. Es una profesora universitaria con un currículum muy amplio y especialista en cuestiones electorales y que actualmente se desempeña como coordinadora de la unidad de investigación de la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, el marco en el que la invitamos es precisamente este debate tan álgido, tan intenso sobre una venidera reforma electoral. Pero creo que también es una buena oportunidad porque el día de ayer ella y un grupo de especialistas, académicos, integrantes, magistrados de cuestiones electorales en México, acaban de publicar este libro que se llama Entre la Constitución y la campaña mediática, asignación de diputaciones en México en 2024 y sentencia de la... Bueno, una clave un poco en clave, pero en fin, se trata de un análisis sobre cómo se configuró la Cámara de Diputados y por qué las instituciones electorales llegaron a las decisiones que llegaron. Más allá de la parte técnica del libro, creo que vale la pena hacer una reflexión sobre el momento que vivimos, el momento en el que estamos respecto a... Hay una propuesta de reforma electoral en ciernes, todavía no sabemos el contenido de la misma, es algo que está en proceso aún, y ya sin embargo hay mucha fricción, mucha estridencia a ese respecto. Y parte de este debate tiene que ver con lo ocurrido en la elección de 2024, porque un sector de la sociedad mexicana, o más bien un sector del círculo rojo en la comentocracia, tiene ya ciertas banderas que blanden. Una de ellas es la llamada sobrerepresentación en la Cámara de Diputados en 2024, y que hoy retoman eso como parte del debate para oponerse a esta venidera reforma, que insisto, cuyo contenido todos desconocemos, pero ellos ya apuestan a que va a ser la formalización de la sobrerepresentación y que Morena va a proponer una reforma para que ya sea Morena sobrerepresentada para siempre o algo así. Entonces, sobre eso queremos conversar contigo, maestra. Creo que hay mucho que decir. Y bueno, primeramente yo te preguntaría sobre esa parte. ¿Es un mito la sobrerepresentación en México? ¿Es una cuestión que existe porque viene de un problema de diseño institucional?
¿Simplemente se siguió un criterio que ya existía antes de 2018? ¿Cuál sería la explicación que se diera para esta situación? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Héctor, por la invitación. Saludo con mucho gusto a Caro, a Hernández. Es un placer estar aquí. Y sí, creo que lo ha sintetizado muy bien. Estamos en un escenario de una reforma electoral anunciada y justo lo que estamos viendo es ya una estrategia de colocar una narrativa, ¿no? De que esta reforma, sea lo que sea, es ilegítima, ¿no? De entrada. Exacto. Entonces, pues esto ya lo hemos visto, ¿no? Justo con este debate en 2024, y es justo lo que tratamos de documentar en este libro, que lejos de ser inquietudes inocentes o legítimas de académicos, de este grupo de académicos, pues en realidad lo que estamos observando es que al final es una estrategia basada en argumentos pseudoconstitucionales, pseudojurídicos, estrategias de lawfare, ¿no? Como le conocemos, justo para eso, deslegitimar el proceso de asignación de diputaciones de 2024, si estamos pensando en ese suceso, y con la reforma de ahora, pues también, ¿no? Todavía no hay ni una iniciativa, una propuesta clara, y ya las voces están saliendo a decir y a generar este pánico colectivo de que la reforma, sea lo que sea, va a ser ilegítima, ¿no? Entonces, por eso nos parece muy importante y celebro que espacios como estos, ¿no? Estén diciendo las cosas claras, poniendo en entredicho, en cuestionamiento, porque al final creo que, no sé ustedes qué opinen, se puede reducir primero como en una negativa a aceptar la derrota en las urnas de 2024, ¿no? Me parece que justo es no aceptar la forma en que se organiza nuestro sistema electoral, para un poco también ir respondiendo a tu pregunta. Nuestro sistema es mixto, con preponderancia mayoritaria, eso lo hemos dicho en muchos lados. ¿Qué implica eso? Que desde el 77, con perfeccionamientos en el 96, y después en 2009, tenemos un sistema que sí le da preponderancia a la mayoría. El objetivo siempre ha sido tener mayorías fuertes que puedan hacer reformas, ¿no? Y esto pues viene producto del sistema de partido hegemónico, que poco a poco fue liberalizando el sistema, pero al final son reglas que se pactaron de manera constitucional con el acuerdo de los partidos que hoy son oposición y que hoy pues están rechazando esas propias reglas que ellos aprobaron, de las cuales se beneficiaron por muchos años, y que hoy pretenden colocar una narrativa acusando a Morena y a sus partidos aliados de inmoralidad y de inconstitucionalidad. Entonces, pues qué bueno que estamos hoy justo para hablar de este tema. Pues yo quisiera preguntarte sobre un tema que creo que ha sido de los más solicitados, pues, ¿no? En este asunto de los plurinominales. Creo que hay un nivel del debate en el que a veces no queda muy claro, ¿no? Cuál es su función, cómo es que se deciden, cuál es el porcentaje. A mí me da la impresión de que en general, como la opinión pública, es que no deberían existir porque no son votados, ¿no? De una manera directa, y porque tanto hay partidos que han usado esa figura para resguardarse de ciertos procesos judiciales, como en el caso del PAN, pues es muy evidente, y también como que no hay una responsabilidad una vez que son puestos en estos escaños para devolver a las personas algún tipo de respuesta, están como muy alejados. ¿Nos podrías comentar un poco sobre esta figura? Sobre todo, igual, ¿no? No vamos a caer en la posición de especular sobre algo que todavía no sabemos. No tenemos todavía una propuesta formal por parte de la presidenta. Se espera, pues, que no desaparezcan por completo, porque también hay ciertos elementos justo buscando pluralidad de que persistan. ¿Nos puedes explicar un poco de esta figura? En caso de que sí ocurriera que persistieran, ¿por qué tendría sentido que lo hicieran? ¿En qué sentido tienen que ver con la democracia también? Sí, tiene como dos caras, ¿no? La primera cara que siempre ponen académicos, ¿no? Que muchos les decimos ya transitólogos, porque no salen de esa teoría que repiten una y otra vez. José Woldenberg, ¿no? Y compañía, Lorenzo Córdoba. Pues es que esta figura se creó justo
Bueno, empieza en el 63, perdón, la primera vez que se mete esta figura del diputado de partido, un poco para, pues, decirle a la oposición que íbamos a permitir que existan algunas diputaciones aquí, en la Cámara de Diputados. Obviamente, históricamente no había habido nada de oposición. En el 77 se incorpora por primera vez estas 100 diputaciones plurinominales y después, en el 86, aumenta a 200. Y se argumenta, ¿no?, que justo permitió, esta es la narrativa, ¿no?, en un momento dado, pues que partidos de oposición pudieran entrar realmente a la Cámara de Diputaciones después de la historia del partido hegemónico y que esto permitió la transición a la democracia. José Woldenberg sostiene que justo podemos hablar del inicio de la transición a partir de del 77 con esta gran reforma de Reyes Heroles justo, y que se cierra en el 97, 97. porque es la fecha en donde pierde el PRI la mayoría absoluta, ¿no? Y entonces de ahí nos salen para justamente poder hacer un encuadre crítico a la figura de la plurinominal. O sea, teóricos como Sartori dicen, bueno, sí, en un momento dado permitió esta apertura partidista, pero vaya, ¿no? Sartori es muy crítico de los sistemas mixtos, que es lo que tenemos. Sistemas que meten principio de mayoría y principio de proporcionalidad, decía Sartori, porque traen lo peor de los dos mundos, ¿no? Y porque traen, queramos o no, cualquier diseño institucional va a tener distorsiones, efectos no deseados. Y eso también es algo que se obvia, ¿no?, siempre en el debate. Y bueno, como bien lo explicaste, Caro, la figura de las plurinominales, efectivamente, lo que ha traído con el tiempo es que estas no sean más, pues, que las candidaturas, las diputaciones de los partidos que se designan con base en los intereses de las cúpulas partidistas, ¿verdad? Y que no se ganan el voto popular, que no tienen este contacto con la ciudadanía, y el procedimiento es poco democrático y transparente. Entonces, yo creo que justo hay que ver las dos caras de la moneda. La verdad es que yo no me inclino, o sea, yo creo que sí podemos mantener el sistema plurinominal, no creo que desaparezca, pero hay que buscar la manera de democratizarlas. Quizá ese es el planteamiento, pero al final yo estoy más inclinada, les quiero confesar, ¿no?, aunque sea polémico, como a buscar sistemas de mayorías fuertes, por las tendencias que estamos viendo en el mundo, ¿no? O sea, creo que a veces obviamos por qué se hacen ciertos diseños que buscan la concentración del poder. No me quiero ir como muy a lo hondo, pero ayer en una clase hablábamos justo de Maquiavelo. ¿Por qué Maquiavelo defendía el poder concentrado de las monarquías en el Principado? Pues porque era un momento de guerra donde se necesitaba integrar, ¿no?, a la nación. ¿Y por qué hablaba después en otro libro, en los discursos sobre la República de Tito Livio, de la República? Porque él aspiraba a un gobierno democrático, republicano. Bueno, a lo que voy es que lo que estamos viendo en el mundo es una tendencia a buscar soberanos fuertes, poderes soberanos, estados soberanos fuertes, porque estamos viendo, pues, la crisis del imperialismo norteamericano. Estamos viendo que los estados tienen que mantener una soberanía fuerte frente a la guerra económica, financierista que estamos viendo en el mundo. Entonces, no es casualidad que China, ¿no?, a quienes se les acusa de no ser democráticos, estén fungiendo como estados soberanos fuertes, ¿no? Rusia, Canadá, ¿no?, en este famoso discurso. Entonces, no sé, yo tengo ahorita... O sea, yo me inclino más en este famoso debate de qué es mejor, proporcionalidad y supuesta pluralidad o sistemas electorales fuertes. Es un debate que siempre traía, ¿no?, Sartori con Liebhardt, estos teóricos clásicos de los sistemas electorales. Y yo prefiero gobiernos, mayorías fuertes que puedan hacer reformas constitucionales, reformas legislativas, porque dice Sartori, nos estamos comprando el mito de la mano invisible, necesitamos gobiernos fuertes que puedan hacer cambios, porque lo contrario, lo que ha pasado es que estamos administrando el pacto neoliberal, que por muchos años pues no hubo reformas, no hubo cambios, porque tenían un pacto de status quo que afectaba a las propias élites, y al final eso es lo que están, en mi opinión, justamente reclamando
pues los partidos de oposición. Pero sí hubo cambios en el modelo neoliberal, por supuesto que hubo cambios en la Constitución, todos en contra del pueblo Claro. y a favor de las élites. Tienes razón. Pero sí hubo muchísimos cambios en la Constitución. Tú dices que estás más a favor de mayorías fuertes, en contra de esta proporcionalidad en la representación. Si mal no recuerdo, la primera propuesta que hace López Obrador de reforma electoral, que fue rechazada por el Congreso, porque no tenía Morena mayoría en ese momento, no es que eliminara a los plurinominales, sino que cambiaba la forma en que se hacía esta representación proporcional. De hecho, se dijo mucho en ese momento que más bien no proponía eliminar plurinominales, sino que proponía que todos fueran de alguna manera plurinominales, ¿no? Que cambiara la manera de la representación, que cambiara incluso los distritos y una serie de elementos para que fuera más representativa la conformación del Congreso. ¿Tú tuviste en su oportunidad la oportunidad de estudiar esa primera reforma de López Obrador? Sí, justo pues argumentamos que justo era una alternativa que no parecía descabellada, ¿no? Uh-huh. Justo porque, bueno, tenemos 500 diputaciones, hay un debate ahí histórico, ¿no? De si no son muchas diputaciones, si realmente representan los distritos. Perdón que siempre esté recurriendo a Sartori, pero justo Sartori un poco se inclinaba por la idea de Andrés Manuel. Decía, a ver, es que los sistemas proporcionales como tal no son los más representativos o proporcionales, sino crear una sola circunscripción nacional que justo pudiera reflejar de alguna manera pues todas las preferencias de los ciudadanos por los partidos. Entonces, no era tal cual, ¿no? La propuesta de Obrador, pero creo que se descartó, ¿no? Por parte de muchos académicos, colegas incluso, sin estudiarlo a fondo. Entonces, creo que sí tendríamos que pensar, ¿no? Si queremos mayor proporcionalidad, incluso territorial, no era una propuesta, en mi opinión, tan descabellada. Entonces... ¿Sí mejoraba la representación? Pues sí, en mi opinión, sí podía tener, pues sí, un elemento para mejorar. ¿Crees que ese punto se ha retomado en ya que estamos en especulaciones, se ha retomado en la propuesta que presente el Ejecutivo en próximos días? Sería muy bueno que pudiera debatirse algo así, pero la verdad es que soy escéptica, ¿no? Creo que sí, obviamente, el Partido del Trabajo y el Verde muy probablemente no estén muy de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Porque esto pues sí compromete evidentemente a los partidos más pequeños. Pues sí. Uh-huh. Y bueno, creo que estamos hablando de temas que van de la mano, ¿no? Porque yo creo que el debate sobre la representación y la forma de cómo se configura el Congreso en México, pues va a ser fundamental en cualquier reforma político-electoral que se haga. A mí me llama la atención que yo escuché recientemente una conferencia que dieron 4 expresidentes del IFE-INE, que fueron Lorenzo Córdoba, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y José Boldenberg, que no estuvo presencialmente, pero envió un texto, ¿no? Pero en espíritu. En espíritu sí estuvo. Espíritu estuvo presente. Sí, después de la pandemia, que ya se puede hablar de estar en vía Zoom y demás, no estuvo así, estuvo en papel, ¿no? Así como que envió su ponencia. Y ahí yo escuché que me parece que fue Lorenzo Córdoba, no me acuerdo exactamente quién de los 4 fue, no importa. Y ya hablaban de esa idea es que sí es buena la percepción de que se proponga una configuración que que se dé más o menos así. Si un partido obtiene 20 y tantos % de votos en las contiendas, pues que tenga el 20 y tantos % de representación en el Congreso. Que más o menos el plan A de López Obrador eso planteaba, con algunas diferencias mínimas, pero en esencia era lo mismo. A mí me llama la atención que este grupo, en su momento,
cuando se propone esto, en lugar de verlo como un momento de debate saludable para decir, a ver, urge cambiar la representación en México, salga a decir, el INE no se toca, van a desaparecer al INE, porque sí, había la propuesta de que dejara de ser INE y se convirtiera en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Y los efectos reales de este discurso fueron simplemente dos: generar una moratoria constitucional, una moratoria en la oposición para que no se discutiera absolutamente nada, ¿no? Una moratoria legislativa para que no se discutiera absolutamente nada de esta propuesta, y el fortalecimiento partidista de la llamada Marea Rosa, ¿no? Para proponer las candidaturas de Santiago Taboada y de Xóchitl Gálvez. Yo tengo temor de que se repita un escenario así, que este discurso político partidista de este grupo use como pretexto la reforma electoral para que al final de cuentas lo que hagan simplemente derive o en una moratoria más, una moratoria legislativa más, o el intento de fortalecer a este partido de Somos México o algo así. Ya que estamos especulando, pues vamos a hacerlo así. ¿Tú qué efectos políticos ves en este discurso que fue tan religioso? A mí me parece que hasta decir el INE no se toque es algo más puritano que político. ¿Qué efectos nocivos puede tener este discurso político tan reacio a escuchar a la propuesta que viene de la presidenta? Sí, a mí me parece el discurso lleno de contradicciones, la verdad, ¿no? Y de hipocresía, perdón. Es que a mí sí me molesta, ¿no? Como académica, y que estuve compartiendo espacios, ¿no? Con el propio Lorenzo en el antes IFE, INE, y pues la verdad es que sí llama la atención que se esconden en una supuesta neutralidad técnica, académica, cuando es clara, ¿no? Esta visión casi religiosa de ciertas preferencias. Sobre el INE no se toca, ¿no? Resulta muy curioso, porque sí salen en este movimiento de la Marea Rosa, pero en este tema, ¿no? De la sobrerepresentación, no tuvieron ningún empacho de acusar tanto al INE como al tribunal de vendidas, de cooptadas. Pues porque ya no era su INE. Exacto. Eso también es muy característico, ¿no? Para ellos, el INE no puede funcionar si no están ellos, ¿no? Y también me parece una falta de respeto, pues, a las personas que hoy están integrando el INE, que no es un trabajo nada fácil estar ahí, y a todo el cuerpo técnico y el servicio profesional electoral. Entonces, a mí la verdad es que sí me parece muy grave, sobre todo cuando se esconden en una máscara de académicos y que no puedan justamente discutir con honestidad intelectual, como en el caso del Plan A de Obrador, si realmente esa propuesta quizá daba más proporcionalidad, representación a la ciudadanía. Y pues hoy también parece contradictorio, ¿no? Porque algunos están diciendo, no es momento de una reforma, la reforma va a ser lo peor. A ver, entonces ya no entendimos. Lo que pasó en 2024, no estaban diciendo que el sistema está mal y querían que fueran los magistrados del tribunal que lo modificaran. A mí me parece bien absurdo, ayer lo mencionábamos en Cámara de Diputaciones, me parece bien absurdo que no les parezca escandaloso exigir a los magistrados, a los consejeros del INE, que cambiaran la Constitución ex post, pero que les parezca inmoral, inconstitucional, que 3 partidos políticos que se han coaligado legalmente, constitucionalmente, hagan una reforma constitucional, como fue el caso de la reforma judicial, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece... Con una mayoría ganada en las urnas. Exacto. Y ayer esto lo decía el diputado Sergio Gutiérrez Luna y tiene razón. Ellos salieron en campaña a decir, oigan, denos la mayoría calificada, voten, todo Morena. Entonces, eso abona el argumento de lo ilegítimo, inconstitucional, absurdo que hubiera sido que el Tribunal Electoral hubiera dicho, no se pueden formar mayorías violando la voluntad popular, ¿no? A mí me dejaste pensando en lo que hace rato hablaba sobre la manera también de hacer mayorías, ¿no?
cuando vemos a Claudio X González y a otros personajes que claramente tienen intereses pues del capital, ¿no? Que son oligarcas, a un Alito Moreno que está, creo que ahorita mismo también en Washington pidiendo la intervención de Estados Unidos en nuestro país, del lado del PAN a una Lili Telles que también está muy seguido en estas televisoras estadounidenses, y me refiero a estos personajes porque son parte de lo que ellos llaman contrapeso, ¿no? O sea, de lo que llaman pluralidad, de lo que ellos defienden como ser la otra parte. Y me quedé pensando sobre si es posible entender como si fueran dos actores del mismo, que van en el mismo sentido, es decir, digamos, como la izquierda, que tú me dirás si sí es así, pero por lo menos en el concepto me parece que justamente la izquierda es democrática y la derecha es antidemocrática porque va solamente a ver los intereses de unos pocos. Entonces, si este contrapeso del que tanto hablan en el Frente Amplio por la Democracia y que Claudio X González llevó y juntó unas firmas, o sea, sé que tal vez en términos generales, bueno, sí es muy bien visto porque pues estamos justo en un sistema democrático, el pensar que hay que escuchar a todas las voces y hay que incluirlas a todas. Pero mi pregunta es, ¿incluir a estas voces no es en un sentido profundo antidemocrático? Porque estas voces en lo que en sí mismos representan es antagónico a la democracia. ¿Tendrían que tener espacio? O sea, incluirlas no implica ir en retroceso a la democracia. No seas autoritaria, de verdad. Ya sé que sí, pero... o sea, a ver, o no. No sé, es muy interesante lo que planteas, ¿no? La verdad es que pensando, ¿no? Justo, yo sí lo veo como una clase de, no lo quiero decir fuerte, ¿no? Tampoco quiero ser abusar, ¿no? De los conceptos, pero antipatriota, ¿no? Traición, ¿no? A la patria, o sea, realmente, no sé, esta situación de la invasión, ¿no? De Estados Unidos a Venezuela, el secuestro de Maduro y lo que está sucediendo en Cuba, pues sí, la verdad es que sí, parece muy triste ver cómo ciertos actores políticos, ¿no? Están buscando lo que pase eso en México. Entonces, está renunciando a un concepto que es fundamental y es el de la soberanía, ¿no? Entonces, yo por eso hablaba mucho de la tendencia en el mundo a salvar lo político, porque eso es, en mi opinión, lo que está detrás. Y, o sea, no creo que, ¿no? Me atrevería quizá a decir que no hay que sacarlos del debate, pero yo creo que ellos se están excluyendo, ¿no? Solitos, justamente por lo que decía Héctor, en esta postura de moratoria constitucional y no elegir la vía política, están buscando vías ilegítimas, ¿no? Están buscando la intervención extranjera. Están buscando una narrativa porque son incapaces de buscar el apoyo popular. Entonces, ellos mismos se están descartando. No quieren negociar, no quieren buscar el acuerdo. Yo lo critiqué mucho en la reforma judicial. Salieron a hacer una campaña para que la gente no fuera a votar. Entonces, me parece completamente contradictorio, ¿no? Su discurso de demócratas, de apoyo a las instituciones, la marea rosa, el INE no se toca. Pero cuando el INE convoca a elecciones, piden a la ciudadanía no salir a votar, no ocuparse de los asuntos públicos y no están eligiendo claramente la vía política. Entonces, quizá ellos solitos están justamente saliendo, ¿no? De este espacio de lo público, de lo político, donde tendría que darse, pues, las formas de solucionar los asuntos públicos que nos conciernen a todos, ¿no? Quizá, yo pensaría eso. Hace un momento mencionabas esta gran reforma de 1977, la de Jesús Reyes Heroles, y como todo esto que sucedió del 77 hasta el 97, ¿no? Y yo tengo la impresión de que todo eso que sucedió en cuestión electoral y de representación en esos 20 años, tenía como propósito, empieza en un momento en que hay un partido hegemónico, un partido de Estado, casi partido único, que empezó a verse en riesgo, que ellos se dieron cuenta que empezaba a resquebrajarse y que 10 años después, en el 88, ya es claro que es una realidad, que ya no hay un partido único. Pero tengo la impresión de que en todo ese lapso lo que pretenden con las reformas electorales es tratar de mantener la hegemonía de ese partido, después convertido en partido doble, pues en PRIAN, ¿no? Un partido, ni siquiera un bipartidismo. Y siguiendo con la especulación, ahora que se dio la vuelta a la tortilla y que
hay otra vez un partido hegemónico, pero de origen democrático, y que se mantiene después de un sexenio también democráticamente. Esta propuesta que va a presentar Claudia Sheinbaum podría ir en el sentido de mantener esa hegemonía, o yo tengo la impresión de que no van a cometer el mismo error que sí cometió el PRI en su momento. Pero te lo pregunto, tú, siguiendo con esta especulación, ¿tú cómo crees que venga en este sentido esta reforma, esta propuesta de reforma? Sí, bueno, qué interesante, ¿no? Y creo que es bien importante darle pues ese enfoque, ¿no? A esa reforma del 77, porque la narrativa es, sí, la gran reforma de la democratización, además negociada, y era algo que dijo, ¿no? Pablo Gómez, y creo que tiene razón. Cuando revisamos las exposiciones de motivos, los debates legislativos de esas diferentes reformas a partir del 77, ni el PAN quería esa pluralidad partidista, ¿no? La oposición no quería la representación proporcional, fue lo que el PRI, justamente, ¿no? Astutamente les pone sobre la mesa para ir manejando ese proceso de liberalización. Robert Dahl dice que ese tipo de concesiones que vienen de arriba hacia abajo se dan justo cuando se dan cuenta que ya es más costoso reprimir, Claro, como lo vimos en el 68, en los 70s, ¿no? Que es más costoso eso ya que ir haciendo reformas paulatinas, ¿no? que repartir el pastel. Exacto, que repartir el pastel. Entonces, pues sí, creo que eso ha pasado, pero creo que sí, es bien importante hacer esa aclaración también que haces, ¿no? De las hegemonías. A lo mejor desde Gramsci creo que es válido hablar de hegemonía, de hoy, ¿no? Un partido en México, pero quizá, ¿no? Desde la ciencia política, algunos seríamos un poco más cautos, por ejemplo, ¿no? De llamar sistema de partido dominante. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia, no? Justamente entre el PRI del siglo pasado y Morena actual, eso que se da en un contexto de elecciones auténticas, cosa que no pasaba antes. Y eso es lo que dicen muchos, como Pablo Gómez u otros, que estuvieron en esas luchas en el PRI de antes. Lo que querían ellos realmente no era un sistema de proporcionalidad que les diera ciertas cuotas, sino que querían que las elecciones fueran limpias, y cosa que no se podía en aquella época. Entonces, bueno, pensando en las especulaciones, la verdad es que no sé. La verdad es que no sé. Yo la verdad es que sí buscaría, no una manera ilegítima, pero es que yo no veo mal la hegemonía, ¿no? Quizá, yo estoy, no sé, ahora cambiando quizá de paradigma, en una crisis intelectual, la verdad es que lo reconozco, porque muchos años pensaba quizá como otras, desde la democracia liberal, ¿no? Y lo que te enseñan en las universidades, el discurso mainstream, pero por ejemplo, últimamente he estado leyendo a Chantal Mouffe, que habla de la hegemonía, la estrategia hegemónica, ¿no? Que defiende con Ernesto Laclau, la importancia, ¿cómo hacemos frente al populismo de ultraderecha? Con hegemonía de izquierda. Pero es más, es una hegemonía democrática. Exacto. Esa es la gran diferencia, yo creo. Exacto. O Nancy Fraser, también, ¿no? Una filósofa norteamericana, habla de cómo le hacemos frente a Trump o a las ultraderechas. El fascismo. Al fascismo. Por eso la tendencia es no a pulverizar el poder con supuestas pluralidades. Es que eso justamente debilita el poder que necesitan los estados nacionales hoy para hacer frente a los poderes. Porque también, algo que yo critico mucho de Lorenzo, Ciro y todos ellos, su crítica siempre es bien plana. Es que hay que limitar el poder, como si el poder fuera uno, uniforme, y poniendo justamente en contra del poder político, y no haciendo la distinción de que hay diferentes poderes que están poniendo en entredicho justo la democracia en el mundo. Entonces, pues por eso estoy como ahora poniendo en tela de juicio que, como lo apelan estos autores, que sea, porque eso lo pusieron mucho en el debate de la sobrerepresentación, es que es una mayoría que va a reformar la Constitución. Y es que, ¿por qué están partiendo del hecho de que una mayoría es algo inmoral o inconstitucional? ¿Malo? Es lo que busca
todo todos instituto los actores político, políticos. pues. Exacto. Malo que fuera una tiranía de la mayoría. Malo que las tiranías o las mayorías no fueran democráticas, como bien lo apuntas, ¿no, Hernández? Malo que fueran en contra de los derechos humanos, que no hubiera libertad de expresión. Malo que se cerrara la oportunidad para que la oposición de Se ahora convierte en mayoría. se convierta en algún momento en mayoría. Exacto. Existe esa posibilidad. Que no logren los votos es otra cosa. Y creo que eso es lo que hay que cuidar de la reforma electoral. O sea, sea lo que sea que se apruebe, eso es lo que hay que revisar. Si realmente se están cerrando las puertas para que cualquier persona realmente pueda acceder al poder público de manera legítima, trabajando en campo con la ciudadanía, convenciendo a la ciudadanía, yo pienso que al final, también esto lo digo mucho, se nos olvida que todas las instituciones son, ¿cómo se llama esto? Contingentes. Defienden todo como si fuera una cuestión necesaria, esencial, ¿no? Defendieron mucho la carrera judicial. Ay, Dios mío, se está perdiendo la república, la democracia, como si, o sea, muestran una clara ignorancia de la evolución de las propias instituciones a lo largo de la historia. La división de poderes, nunca han leído, creo, a Montesquieu. Montesquieu hablaba de la división de poderes de una manera, hace muchos siglos, pensando estrictamente en Inglaterra, en la oposición que debía haber frente al monarca por parte del Parlamento. En la realidad, en ningún país hay una clara división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial. El país quizá que así trabajaba más o menos bien era Estados Unidos. En fin, ya, perdónenme. Oye, Alejandra, pues muchísimas gracias por esta plática. Invitamos a la gente a que conozca este libro. Tú lo coordinas junto con Felipe de la Mata y una serie de textos sobre esta cuestión. ¿Y dónde podemos leerte? ¿Tus redes sociales o dónde podemos saber de ti? Sí, bueno, muchas gracias de verdad por la invitación. Perdón si me apasiona mucho. Muy contenta. Gracias. Esa obra la pueden descargar también gratis en la página de la editorial del Tribunal. Y me pueden seguir en @ale_tello_m en X y en Instagram. Perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Muchas gracias. Un placer, gracias. Y muchas gracias a ustedes que se quedaron hasta acá. Vamos a hacer una última pausa para llegar a nuestro destino, la Estación Averno. No se vayan. Estamos llegando al final de este viaje a la Estación Averno y le quedó muy bien ahora el título Averno, porque sí, son unos hijos del Averno, todos los abajo firmantes de este desplegado. Muy interesante la plática que tuvimos hace un momento con Alejandra Tello Mendoza. Recuérdame, ¿cuál es exactamente su razón social? La coordinadora de investigación en el Instituto del Poder, en la Escuela de Investigación del Poder Judicial Electoral. O sea, ella es filósofa. Filósofa y politóloga. Politóloga. Profesora universitaria en varias instancias. Muy interesante. Yo concluiría pensando que con todo lo que ha sucedido en los últimos 7 años, poquito más de 7 años, yo creo que si algo temía la derecha aglutinada en el PRI-PAN y el PRD, sobre todo al principio del PRI-PAN, lo que algo temían desde 2006 y que por eso echaron a andar esta campaña del peligro para México, no era tanto, bueno, sí era obviamente, no querían que López Obrador llegara al poder, eso es evidente, pero no solo simplemente porque llegara al poder, sino por lo que podía hacer siendo presidente. O sea, ellos sabían lo que podía hacer siendo presidente y sabían, muchos de ellos, que era muy probable que sucediera a nivel nacional lo que sucedió en la Ciudad de México, desde que la izquierda gobierna la Ciudad de México, con sus altos y sus bajos, con todos sus problemas que pueda tener, con las regresiones que tuvo la izquierda en la Ciudad de México, como con Mancera, o con los detalles con Ebrard, lo que sea, pero desde el momento en que en 1997 la izquierda gana, en ese entonces la jefatura de gobierno, y después pues sigue siendo, ¿verdad? Jefatura de gobierno. Sí, sigue siendo jefatura de gobierno. En la Ciudad de México, pues se ha mantenido. ¿Sí? Y se ha mantenido con buenos resultados, a veces más, a veces menos, pero con buenos resultados. Eso es lo que temía la derecha. Que López Obrador, no solo que López Obrador llegara a la presidencia, sino que 6 años después lograra que su proyecto se mantuviera en la presidencia.
Lo que más temían es lo que pasó el año pasado, el año antepasado, en 2024, que se refrendara ese triunfo de la izquierda y además que se hiciera de la manera en que se hizo, ¿no? Con la votación más alta en la historia, y Claudia Sheinbaum la presidenta con más votos en la historia. Eso es lo que los aterraba, y pues con la pena, pero eso es lo que pasó y sigue pasando, y eso es lo que ha hecho, y los logros que ha tenido, que tuvo el gobierno de López Obrador, y los que ha tenido este gobierno, lo vimos antier, ayer mismo, con los resultados de seguridad, con estas bajas impresionantes en los delitos, los tiene aterrados. Por eso sacan estos desplegados, por eso siguen aferrados a regresar al poder, ya no importa cómo sea. Pero parece no darse cuenta que la única manera que tienen legal y legítima de hacerlo, pues es ganando elecciones. Con las reglas que ellos impusieron o con las nuevas reglas que posiblemente veremos con la próxima reforma electoral. Pero a eso le temían. Temían un gobierno que fuera un gobierno nacionalista, que fuera un gobierno que refrendara la soberanía de la riqueza nacional, y un gobierno que pensara, como bien lo dijo siempre el observador, que por el bien de todos, primero los pobres. Eso es lo que más miedo le tenían. Esa es su pesadilla que están viviendo actualmente, y si no piensan de manera inteligente, lo cual dudo mucho, leyendo la lista de los abajo firmantes, pues van a seguir dándose con pared. Sí, creo que el gran problema de este frente amplio democrático, que no es ni frente ni es amplio, y a juzgar por muchos firmantes no es democrático, es que parten de una serie de problemas que no han detectado por una feroz falta de autocrítica. La primera de ellas es que están defendiendo una versión incompleta de la historia. Es más o menos ya lo que planteaba en mi intervención al inicio. Nomás voy a elaborar un par de argumentos a ese respecto. Están defendiendo una versión absolutamente incompleta de la historia de la transición. Cuando ellos dicen algo así como es que 2018 para acá la fuerza política que llegó lo hizo por las instituciones democráticas que ahora quiere destruir, eso es falso. Morena puede no gustarnos, el obradorismo puede no gustarnos, eso que la 4T significa puede no gustarnos, pero ha jugado perfectamente con las reglas que existen. Y el obradorismo ha sido constructor de esas reglas también. De hecho, si se pregunta desde la ciencia política cuál es el partido que representa mejor la transición a la democracia en México, es Morena. PRI y PAN tienen agravios antidemocráticos que han hecho retroceder a la transición a la democracia. Y Morena nace justamente en un momento donde es el desafuero y es un grupo de gente que dice, a ver, momento, queremos una competencia equitativa y justa sin un acto autoritario por medio. Es decir, restituir lo mínimo que cualquier teoría democrática contemporánea te sostiene, que es condiciones básicas de competencia. Morena nació exigiendo eso. No exigía nada más, era eso. Y a partir de ahí fue desarrollando una propuesta política que legítimamente ganó en las urnas con base en hacer labor partidista, algo que los partidos habían dejado de hacer. Entonces, esa es una parte. La otra es que no existió el pluralismo que estos abajofirmantes defienden. Sí hubo una transición, eso nadie lo pone en duda, pero esa transición fue muy frágil, tuvo regresiones, y ellos no se fijan en las regresiones, porque es más fácil echarle la culpa a un nuevo autoritarismo y disculpar todos los actos realmente autoritarios que sí existieron de 97 a 2018, que son muchísimos. Yo he hablado solamente de los que son en casos de carácter nacional, el fraude de 2006, el desafuero, la captura del IFE en 2003, confesada abiertamente hace 2 años por Germán Martínez Cázares, la captura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dio fallos esperpénticos en 2008 en el PRD, 2009 en Iztapalapa, en fin.
¿Y qué pasa con las problemáticas regionales, locales, que esta historia de la transición ni siquiera toca? Ujú. Hubo elecciones de Estado todavía en el Estado de México hasta 2017. Ujú. Hubo fraudes electorales a nivel local, hubo capturas cínicas de institutos electorales, de OPLES, a nivel local de manera sistemática. Era excepcional que hubiera casos de equidad y democracia en esos lugares. En la historia de estos transitólogos eso ni siquiera existe. Entonces están defendiendo una versión bastante chata de la transición a la democracia, y eso está bien si se asumen como una fuerza partidista. Ese discurso está bien para que sea la identidad de un partidillo parásito más como Somos México. Se vale que jueguen a la política partidista con este discurso sesgado y parcial. Lo que no pueden hacer es asumirse como una entidad más allá del bien y del mal, Como representantes de la sociedad civil, democrática, técnica, apartidista, que no se deja llevar por el populismo autoritario, o quién sabe cómo se creen. Creo que su discurso no pasa el filtro académico, no pasa el filtro del rigor politológico, y sí da para que sea un discurso partidista, y se vale, tienen el derecho, pero que no se asuman lo que no son. O sea que este sería el primer documento oficial del partido Somos México. Pues da la impresión, ¿no? Da la impresión. Con los firmantes yo creo que da la impresión de que sea eso. Pues yo finalmente cerraría con que creo que es muy importante, como siempre, estar muy atentas y atentos de lo que, bueno, para empezar, de esta propuesta que de la presidenta Claudia Sheinbaum. Que no pasa de este mes, según Ajá, ella misma, sí, ya ¿no? tendría que ser. De hecho, lo estamos esperando como en estas semanas. Ujú. Y no sentir nunca que se trata de una discusión ajena, ¿no? O sea, como que solo entienden ciertos especialistas, o a lo mejor que alguien ahí incauto dijera, bueno, pues es que si ellos que estuvieron en el IFE y el INE de estos abajo firmantes, pues chance y lo entienden mejor que nosotros, ¿no? Como saber que justo si está en juego la democracia, pues la lectura de todas y de todos, pues es importante en esto, ¿no? Y yo finalmente, pues sí me quedé como dando vueltas en la importancia también histórica y coyuntural que va a tener esta modificación constitucional a la reforma político-electoral, sobre todo, pues sí, de cara también a estas hostilidades cada vez más frecuentes e intensas por parte de Estados Unidos contra la región, ¿no? Contra América Latina. Porque pienso que uno de los frenos hasta ahora, ¿no? Sobre México, en la mirada de Estados Unidos, es precisamente la legitimidad que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, el tamaño de no solo en cómo llegó en una elección histórica, ¿no? Superando incluso a Andrés Manuel López Obrador en votos, sino en esa legitimidad continua que, pese a todas las campañas y todos estos medios hegemónicos y toda esta inyección millonaria que se ha impulsado para atacarla, continúa con una legitimidad muy, muy fuerte, ¿no? Las encuestas no la bajan del 70%, a veces ahí van fluctuando, pero es siempre una posición mayoritaria. Entonces, yo sí creo que en este escenario de hostilidades y bajo estos discursos que ha manejado pues el imperio, ¿no? Tanto como lo veíamos hace ratito con este secuestro de Nicolás Maduro, con estas nuevas agresiones hacia Cuba, es una carta que seguramente van a estar jugando y que no va a desaprovechar este frente, ¿no? Seguro y porque ya lo hacen, pues, ¿no? Y entonces sí ven algo que afecte sus intereses, estas decisiones de la reforma electoral, o ahí pueden haber como ciertos movimientos para entonces usar estos medios que tramposamente utilizan para decir es que ya ven como si es una dictadura y cómo no nos toman en cuenta y cómo esta reforma electoral nos está llevando a México a una represión. Ya me ves con cara de Tú eres la que no dictadora. quieres tomarlas La en cuenta. verdad, Tú sí. eres la dictadora. La verdad, sí, he descubierto. Soy un poco. Pues es que sí, para mí sus intereses van en contra de la democracia. O sea, son intereses de particulares de ellos y que, como decías hace rato, no, o sea, no son especulaciones ahí, manera documentada de ver los ruines que son. Pero bueno, pues Pero también. que hablen, pues. Pues eso, ajá, porque yo creo que también una manera de restarles como la fuerza, justo es eso, ¿no? Como decir, pues sí, que hablen, que firmen, que se presenten. Claudia X González presentó esta reunión de firmas que hizo ante el Congreso, el INE también lo avaló, y eso finalmente pues sí es cierto, o sea, diluye todo este discurso de que sí estamos en un sistema autoritario y pues les hace ver más bien sin la fuerza que pues porque no la tiene, ¿no? Pero yo creo que pues sí hay que estar al pendiente y finalmente también no confiarse
A pesar de que, bueno, sabemos en el caso de Morena, sobre todo Morena, ¿no? Partido Verde y Partido del Trabajo, hemos visto a lo largo de estas semanas un comportamiento pues un poco errático, ¿no? Y también un posicionamiento, yo creo, cuestionado sobre, pues, poner ciertos frenos o condicionamientos hacia esta reforma. Entonces, a pesar de que sean, pues, también aliados, o por lo menos en coalición para, en una manera práctica, pasar las reformas, yo creo que pues sí, también están bajo el escrutinio, o sea, en general como la clase política que pues va a ser al final quien decida en un sentido pragmático lo que ocurra con estas reformas, pero yo creo que como siempre, o bueno, por lo menos como ha sido en estos últimos años, la lectura de, pues sí, el pueblo de México, ¿no? Será quien defina. Lo platicamos en una entrevista que hicimos con la periodista Dani Barragán hace unas semanas, que ella nos decía, vienen también las elecciones intermedias en el 2027. Y las elecciones intermedias a veces son como aprovechadas o tienen este fenómeno de que la ciudadanía sí castiga ciertas conductas, ¿no? de los partidos políticos. Entonces, pues tal vez, ¿no? Con esta lectura se puede esperar que se sientan también observados y que lo que se decida, pues tanto de los partidos que ya conocemos, que están en conservadores, pero también de los otros que consideramos como aliados o de izquierda, pues que cumplan con el mandato constitucional y en pro de la democracia, ¿no? Y habrá que estar al pendiente a ver si eso ocurre o no. Lo que dijiste al principio yo creo que es muy, muy, muy importante, de que estos personajes se creen que ellos son los que saben y son los que los únicos que tienen voz y voto y los que deciden. Y esa es una de las cosas que no se han dado, una de las otras muchas cosas que, o de las cosas, entre otras, que no se han dado cuenta, es de la gran concientización de la sociedad. Y eso lo vamos a decidir entre todos, no nada más unos cuantos abajo firmantes. Pues muchas gracias de nuevo, feliz cumpleaños, muchas gracias Héctor Alejandro. Feliz cumpleaños, colega. Muchas gracias a ustedes, feliz cumpleaños. Perdón. También hoy llegamos a los 130. Hoy llegamos a los 130. Y yo no sé ustedes, yo dije que también iban a querer gorditas. Gorditas, yo voté por gorditas. También, y como lo que importa es la mayoría y la de aquí aplastamos, no es cierto. ¿Ganaron las gorditas? Bueno, Román no sé qué vote. Sí, gorditas no. Ya está, somos ya. Unanimidad, consenso. Mayoría calificada. Va. Perfecto. Pues, vámonos a las gorditas. Vamos con las gorditas. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por ese apoyo, 130,000. Qué emoción. Nos vemos el próximo miércoles en otra Estación Averno. Recuerden que aquí en Estación Averno no sacamos a nadie de sus dudas. Las ampliamos. Pero les damos forma. Las ampliamos. Las ampliamos. Las multiplicamos a veces también. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.